A pesar de las sanciones de Occidente, a pesar de las sanciones impuestas a Rusia, los rusos se enriquecieron el año pasado, incluso a pesar de esta guerra con Ucrania que sigue, desde luego, copando la actualidad. Aunque Occidente, Sergio, asume la pérdida, Rusia lo que ha hecho es diversificar y soltar hacia afuera lo que no le compraban en particular desde Europa. Mientras tanto, Estados Unidos y Europa están perdiendo miles de millones de dólares. Trabajan a destajo gracias a los pedidos de Estados Unidos y Oriente Medio, pero la pérdida de sus contratos con Rusia es un duro golpe para la empresa Miam, con sede en Magdeburgo. La Unión Europea aplica enormes sanciones a Rusia, que están teniendo también su impacto en la misma Unión Europea. Básicamente, este producto está afectado por las sanciones porque se emplea en el refinado del petróleo. Así que no puedo exportarlo más. Otras industrias especialmente afectadas son la automovilística, la cosmética y la aeronáutica. Tras la prohibición de que las compañías aéreas de 36 países sobrevuelen el territorio ruso, los aviones que se dirigen al continente asiático deben tomar nuevas rutas. Las sanciones económicas están destruyendo a Alemania y no a Rusia, por lo que la guerra económica debe terminar. El canciller de Hungría, Péter Szijjártó, ha dicho que la Unión Europea no debería imponer nuevas sanciones sobre Rusia, ya que lo único que logrará será empeorar la crisis energética en Europa y causar más daños para sí mismos. Buenos días amigos, desde Toronto son las 9:22 de la mañana. Espero que estén iniciando su mañana muy bonito desde donde nos sigan. Hoy tenemos una noticia de esas que a los medios tradicionales de comunicación les encanta ocultar y le dan un sesgo informativo que al final del día resulta repugnante y exhibe hasta dónde llega el nivel no solo de hipocresía, sino el cinismo para arriesgar al mundo a un verdadero desastre nuclear. Miren, afortunadamente sigue habiendo la investigación de periodismo independiente y algunos medios de comunicación que logran colar esta información, porque ayer nos enteramos que Ucrania, o más bien confirmamos simplemente, porque esto yo creo que ya todos lo sabíamos, pero tantos detalles y el patrocinio de quién es lo que preocupa, porque ayer nos enterábamos de cómo Ucrania podría estar a punto de convertirse ya en una amenaza nuclear inminente y que tendría un plan de estar creando una bomba nuclear con el respaldo occidental para lanzar esa bomba nuclear a Rusia o mantenerla, dicen, como un elemento disuasorio. Háganme ustedes el favor. Y después lo venden como una justificación para la prevalencia de la existencia ucraniana y que sería la única manera en la que Rusia podría dejar en paz a Ucrania. Al contrario, es una razón más para ver la gran amenaza de este tipo de caminos que está tomando Zelensky, sobre todo en manos de un tipo como Zelensky, porque el riesgo con un loco así sería peor, créanme, que el de Corea del Norte, mucho peor. Pero claro, de esto no nos está hablando la OTAN hoy. Pero sí hay una investigación que publicó ayer. Déjenme mostrársela porque vale la pena echarle una leída al diario The Times, que estaba mencionando esto. Tenemos incluso algunas declaraciones en la radio The Times que se hicieron ayer, que a mí me parece también, qué bueno que exhiben esto, pero también quieren maquillar de alguna manera el tono o justificar a Ucrania por esto que está haciendo, y que no solamente es Zelensky. Detrás de Zelensky hay un patrocinio occidental para hacer esto. Hay que recordar, amigos, que cuando hablamos de Zelensky, pues estamos hablando de un hombre que apenas hace unos días veíamos en esta mesa cómo había lanzado ataques terroristas con drones a casas, a zonas civiles, a departamentos en Moscú. Por ejemplo, lo mismo lanza ataques indiscriminados en Lugansk con una actitud desafiante, atacando a la población civil. Y eso, amigos, pues ya nos quiere decir que imagínense si eso hace cuando le das drones, ahora imagínate hacer una bomba atómica. Y ahora, pues este mismo líder podría tener acceso
a una bomba, perdón, no atómica, una bomba nuclear rudimentaria, sí es cierto, pero al final una bomba nuclear en cuestión de meses. Es una investigación de The Times y está mostrándonos, amigos, esta realidad que es muy preocupante, porque lo que está acusando The Times en esta nota es que Biden pues ha creado un monstruo que podría desencadenar un conflicto nuclear justo en el corazón de Europa, indistintamente de si esa bomba nuclear impactaría en Rusia o no. Es el corazón de Europa. Si no le ponen freno a este loco. La idea, amigos, de una Ucrania con capacidad nuclear, pues no solamente es alarmante, es una amenaza directa para la estabilidad de la región y el mundo, repito, de un Zelensky que se atreve a todo. Imaginémonos, amigos, lo que significa esto para el mundo, pero sobre todo para Europa. Zelensky, que está apoyado por Occidente sin límites, que por eso se siente de alguna manera con el valor de cruzar todas esas líneas, ahora tendría en sus manos las herramientas de destrucción masiva para borrar del mapa instalaciones militares, pero también para sembrar el caos nuclear en suelo ruso. ¿Y quiénes creen ustedes que le dieron esas herramientas a Zelensky? La OTAN. Pero muy en particular alguien, y ahora lo vamos a ver. Lo más inquietante, amigos, de todo esto es que, según un informe que se filtró, que está expuesto por The Times, Ucrania ya tiene en estos momentos el material, le han dado el conocimiento, los planos, el entrenamiento para fabricar esta bomba. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Zelensky entonces? Y quien está titereteando a Zelensky para defender a Ucrania, esto no es defensa de Ucrania, esto es aniquilar a Ucrania a costa del interés egoísta de una sola persona que, por cierto, ya se va, y de la élite o del estado profundo que está detrás de él. ¿Qué tan cerca, amigos, estamos de que esta bomba se fabrique y caiga en manos de alguien que ha demostrado que no tiene escrúpulos y que está dispuesto a las cosas más horrorosas? Imagínense el impacto de esta movida en el equilibrio de poder ya en la región. Ucrania, pues es un país que hay que recordar esto. Ucrania tenía en algún punto de la historia armas nucleares. Renunció a su arsenal nuclear hace más de 30 años y pues ahora podría estar a través de Occidente consiguiendo la forma para crear una bomba atómica, una bomba nuclear capaz de evitar, pues dicen ellos, un elemento disuasorio, pero que sería capaz de lanzarla en suelo ruso. Eso es muy inquietante porque, según los analistas, detrás de este informe ucraniano, pues ya le ha dado de alguna manera Occidente el plutonio necesario. Fíjense, esto es lo más preocupante. Le habrían proporcionado el plutonio que necesita y cómo sacarlo también de sus propios reactores nucleares. Entonces, con estos reactores nucleares desmantelados, y hace poco vimos una nota acerca de que precisamente Ucrania querría comprar reactores nucleares viejos a otros países de Europa y decían, bueno, era para reanimar su industria eléctrica en muy poco tiempo. Pues ahora parece que no era para eso. Es para construir precisamente esta bomba nuclear sin necesitar esperar refinar el uranio por años. Lo están sacando de ahí y con ese material que están sacando, pues lo único que necesitarían, amigos, es concentrarse en ensamblar la bomba nuclear. Este informe que nos muestra The Times no es solamente un rumor, no es una idea que ellos traigan. Amigos, incluso ha sido presentado al Ministerio de Defensa ucraniano y ya se ha planteado esta posibilidad, según el informe, de que estaríamos viendo la creación de una Ucrania nuclear. Y ese sería el último recurso. Esto va a abrir la caja de Pandora. ¿A dónde creen que piensan reventar esa bomba nuclear? No en Londres, no en Polonia, no en España, en Rusia. ¿Hasta dónde llega la rusofobia? Que les voy a hablar de eso más tarde. Pero se está acusando hoy aquí a nuestro primer ministro en Canadá de encubrir una lista de inmigrantes de la Alemania nazi a pedido de la comunidad ucraniana porque dicen que eso ayudaría a difundir la propaganda rusa.
y han accedido a eso. Es decir, prefieren encubrir nazis que, según ellos, ayudar a la propaganda rusa. Por cierto, va implícito en eso que seguro esos nazis son ucranianos. Pues de lo contrario, ¿por qué saldría la comunidad ucraniana a pedir esto? Y no digo nazis de este momento, hablo de la Segunda Guerra Mundial. Les voy a pasar la nota y ahorita les voy a pasar un screenshot también aquí, porque si no lo pasamos, amigos, siempre es muy común que nos bajan los streamings, nos sancionan. Ayer justo nos bajaron otro por completo, lo borraron, no nos permitieron sacarlo y ya estamos viendo esto. Así que déjenme, por supuesto, ponerles en un momento algunas publicaciones que se están mostrando a esto. Y ahora regresamos al tema para que no nos vuelvan a bajar el en vivo, porque de verdad, amigos, este tema de la rusofobia es terrible, porque entonces dices, parece que están prefiriendo a este extremo proteger nazis que ellos dicen ayudar a lo que consideran propaganda de desinformación rusa o propaganda rusa. Miren, se los voy a poner aquí nada más para que a YouTube y al algoritmo le quede claro que yo no me invento cosas, que cuando digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano. Es una de muchas. Aquí en los medios canadienses, algunos que no son oficialistas ya están sacando esto. Criticado por ocultar nombres de presuntos criminales de guerra nazis. Pero ¿saben por qué? Por activistas de etnia ucraniana que han presionado a Ottawa para que mantenga en secreto una lista de personas que colaboraron con la Alemania de Hitler. ¿Y saben quién se ha quejado? Vean el doble rasero y la hipocresía. Se han quejado los grupos judíos de Canadá, de Trudeau, porque los grupos judíos están denunciando que esta decisión de Trudeau y su gobierno de mantener en secreto los nombres de hasta 900 criminales nazis que emigraron aquí a Canadá después de la Segunda Guerra Mundial, pues es en contra de la población judía. Vean el doble rasero. Por un lado nos dicen que apoyan a Israel porque ayudan a los judíos, por proteger a los judíos. Los judíos les importan poco, porque prefieren encubrir a criminales nazis que... ¿Qué tan grave hizo Rusia que es peor que lo que hizo Hitler? Dice, la lista de nombres está incluida en la segunda parte de un informe de la Comisión de Investigación sobre Criminales de Guerra en Canadá, presidida por el juez retirado del Tribunal Superior de Quebec, Jules Deschanel, de 1986. La Biblioteca y Archivos de Canadá solicitó recientemente comentarios sobre la posibilidad de hacerlo pública, pero finalmente decidió el gobierno canadiense no hacerlo público. Canadá, y esta es la acusación de la comunidad judía, Canadá está ocultando al público cientos de archivos sobre crímenes de guerra nazi. Este vergonzoso secreto deshonra a los sobrevivientes y niega la justicia. Claro, porque viven impunemente y hasta sus nietos, no voy a decir nombres, pero tienen cargos públicos, algunos de ellos, seguramente en la administración incluso de Trudeau. El grupo también acusó al gobierno de demoras interminables y obstrucciones, así como de desafiar su compromiso de abrir archivos relacionados al Holocausto. Y la razón por la que no se está haciendo esto es porque dicen que si lo publican, entonces van a ayudar con la propaganda de desinformación rusa o de alguna manera van a darle la razón a Rusia. Vaya cosas, amigos, que nos enteramos. Algo está muy podrido aquí, muy podrido. Vamos a regresar a este tema que está igual de podrido, que es el de esta conspiración para crear una bomba nuclear en Ucrania, el último regalo de Biden antes de irse, o uno de tantos, porque parece que tiene plan A, B, C y D, que vamos a ver cómo esta situación pues se está poniendo fuera de control y está arriesgando el mundo. Miren, el contexto está en todo esto. Déjenme mostrarles la entrevista que le hace ayer The Times en su radio a esta persona, y la manera en la que excusan el actuar de Ucrania. Y voy a ir pausando el video. Primero quiero hacer una acotación. Es un video que nosotros tradujimos al español para la comodidad de nuestra comunidad. Les voy a mostrar unos fragmentos del video original en inglés para que vean ustedes que es real, que existe. Y después entonces que pueden ustedes ir a checarlo ustedes directamente de la página de X o de las redes sociales de Times Radio
para que vean que este video es legítimo, y luego le pongo el video en español y lo vamos a ir comentando porque de verdad que es cínico. The key goal of Ukraine in floating these ideas or surfacing the idea that they might possibly, conceivably develop a nuclear weapon is to highlight the importance in any peace. Pienso que el objetivo principal de Ucrania al presentar estas ideas o insinuar que podrían desarrollar un arma nuclear es importante en un acuerdo de paz. ¿Perdón? Me perdí con este intro. Miren, es apenas la primera de las joyas. Pienso que esta idea de que Ucrania haga una bomba nuclear rudimentaria patrocinada por Occidente, evidentemente, la réplica sería igual a una de las bombas nucleares que Estados Unidos, el único país que ha usado armas nucleares en el mundo, utilizó. Lo vamos a ver, entonces no cuesta trabajo decir de dónde viene el diseño de esta bomba actualizada, pero decir que esta idea es para la paz, amigos, cuando este discurso se retuerce cuando hablamos de Corea del Norte y se dice que es un riesgo para la proliferación nuclear, pero cuando se trata de Zelensky es una bendición, pero por favor. Que deben tener membresía en la OTAN, o al menos una garantía de seguridad sólida para cualquier acuerdo de paz, porque de lo contrario, vimos lo que pasó en 2014 cuando Rusia firmó un acuerdo y esperó 7, 8 años y luego invadieron. Así que Ucrania no busca un arma nuclear, pero... A ver, esta es la única manera en la que el pobrecito Zelensky puede garantizar que la paz se respete, porque han esperado por la paz mucho tiempo y no se da. Pero si tienen una bombita nuclear, la cosa va a cambiar. ¿Y si hace una Palestina también? ¿O qué tal en Irán? ¿Cómo se está dando en este momento el debate sobre la proliferación de armas nucleares? Y dicen que Irán está desarrollando un misil, una capacidad nuclear ya misilística, que yo estoy más seguro que ya la tiene, pero es la excusa que se está buscando para un gran ataque a Irán. ¿Por qué ahí no se utiliza esta retórica de que no, Irán está haciendo armas nucleares, pero es para la paz? Es para que Israel se siente y se entiendan bonito, amigos. Es repugnante partir de una idea así, de un doble rasero tan terrible. Es para decir que necesitamos garantías de paz efectivas. De no ser así, no vale la pena un pacto de paz con... Y mira, si lo hacen, ¿pondría esto en riesgo cualquier membresía de la OTAN? ¿Cómo se sentiría el Reino Unido? ¿Cómo se sentiría EU? ¿Estarían fuera de esto? A ver, cuidado con esta respuesta porque vean la evasiva. Bueno, ¿y si sí hace esta bomba nuclear Ucrania, esto los deja fuera de la OTAN? ¿Cómo se van a sentir? Una cosa es lo que diga cómo se va a sentir, pero vean al final si esto pondría en riesgo el ingreso de Ucrania a la OTAN. El Reino Unido y EU considerarían cualquier intento de Ucrania de crear su propia arma nuclear. Con esto, sería una clara violación del Tratado de No Proliferación Nuclear. Si Ucrania abandonara el Tratado de No Proliferación Nuclear y anunciara que desarrolla armas nucleares, el Reino Unido intentaría disuadirla, porque cada nuevo país con armas nucleares incrementa la posibilidad de que un día se usen armas nucleares. Así que estaríamos firmemente en contra de esto. Pero Ucrania está desesperada. Vean este rasero, ¿no? Ucrania está desesperada, entonces intentaríamos disuadirlos, pero pues también hay que entender, los pobrecitos están desesperados, pónganse en su posición, ni modo que qué van a hacer. Entonces, de alguna manera no lo forzarían a pues no hacerlo. Entonces, pues peccata minuta, ¿no? Son cosas que pasan. Sí lo hizo, pero pues lo hizo por una buena causa. Entonces, vean este rasero, ¿no? O sea, ¿esto le impediría ingresar a la OTAN? Pues no, en estricto sentido, no. De que un día se usen armas nucleares. Así que estaríamos firmemente en contra de esto. Pero Ucrania está desesperada. Es una guerra de vida o muerte que están peleando aquí, Kate.
Han perdido cientos de miles de personas muertas y heridas. Sí, también en Palestina, ¿eh? Van mucho, pero mucho más personas muertas y heridas que en Ucrania. ¿Eso justifica que Palestina haga una bomba nuclear? Palestina también está desesperada. ¿Por qué Reino Unido usa una hipocresía tan distante cuando se trata de justificar algo tan monstruoso como un arma nuclear en Ucrania, pero no piensa lo mismo de Palestina o de Irán? Hemos visto pruebas de masacres, torturas e indoctrinación en regiones de Ucrania. Yo pensé que estaba hablando de Israel en Palestina, ¿eh? Porque también está pasando lo mismo. Sin embargo, la actitud de la OTAN y de Occidente no es igual. Bajo ocupación rusa, y Rusia ha implementado legislación para integrar en su territorio amplias zonas de Ucrania, incluyendo áreas que ocupan y áreas que no. Es un imperialismo desnudo. Putin quiere que Ucrania no exista en su forma actual. No es raro que busquen todas las posibilidades. No, bueno, y ahora con esta amenaza menos, o sea, la existencia de una Ucrania que está construyendo una bomba nuclear para tirársela a Rusia no es una amenaza rusa, entonces yo no sé qué es. Esta retorcida manera de querer vernos la cara de tontos, amigos, y decir, bueno, sí está haciendo un arma, pero es por las razones justas. Entendamos que están desesperados y que, bueno, pues esto es por el bien. ¿Por el bien de quién? ¿De Ucrania? No. Eso es por el bien de alguien que estoy viendo y no digo, que casi se está quedando dormido ahorita, por cierto, ahí en la imagen. Pero bueno, si alguna vez, amigos, nos preguntábamos qué había detrás de todo esto, pues ya nos queda más que claro. Ahora, lo irónico, amigos, es que casi después de 30 años después de que Ucrania deja todas sus armas nucleares, pues una de esas mismas potencias pues regresa aquí, una potencia nuclear, y está de alguna manera asusando el terreno para que Ucrania vuelva a desarrollar armamentos nucleares, según este informe que se filtró en el artículo, que está muy bueno leerlo con discreción porque, como ustedes vieron, tiene cierto tufo de propaganda que intenta mitigar o justificar la proliferación de armamento nuclear, porque dicen que esta es una medida desesperada ante la llegada de Donald Trump, y que el hecho de que Trump vaya a cortar los flujos de ayuda militar a Ucrania, pues los están orillando a tomar esta decisión, ¿no? Porque si ya no hay dinero que venga de Estados Unidos, pues Washington no va a tener otra opción más que hacer una bomba nuclear. ¿Quién le está dando los planos? ¿Quién le está diciendo cómo y cómo ocuparla? Pues amigos, pues ahí estamos viendo primero que la dependencia de Ucrania a la administración de Biden, o mejor dicho, de Zelensky, que se ha subordinado por completo a las instrucciones de la administración de Biden, hoy le están cobrando la factura. Desde que inició este conflicto, todo el arsenal que mandaba Occidente era clave para soplarle al fogón. Sin eso, este conflicto no hubiera durado tanto. Pero ahora lo que se está planteando este informe, amigos, pues es una posibilidad por demás perturbadora, porque estamos hablando de 9 reactores nucleares activos, de una reserva enorme de plutonio que podría ya en estos momentos estar siendo utilizada mientras estamos tomándonos este café aquí en Toronto, en Canadá, y donde ustedes me siguen, en Ucrania en estos momentos perfectamente. Podrían estar fabricando ya esa bomba nuclear rudimentaria. Hay algunas imágenes que saca aquí el artículo, incluso, que esta bomba se asemejaría muchísimo a la bomba que en su momento usó Estados Unidos, la segunda que usó en Nagasaki, el único país que se ha atrevido a hacer algo así 2 veces, que pues no sea ya una improvisación, sino que estaríamos hablando de una réplica rudimentaria de esta bomba, pero ya lo haría como una bomba compleja, una bomba funcional, una bomba directa, al estilo precisamente de la bomba de Nagasaki de 1945. No sería, amigos, solamente algo desastroso, sino que sería una herramienta que, mentiras lo que dice este analista y el artículo que concluye que sería un elemento disuasorio. Amigos, ¿ustedes creen realmente que eso va a ser un elemento disuasorio para un país que tiene más de 6,000 ojivas nucleares?
Lo único que haría es que al reventar el primer bombazo, primero y único que tendrían de eso, si es que logran adentrarse al corazón de Moscú, porque son bombas antiguas de gravedad, pues les lloverían una lluvia de misiles nucleares de los más de 6,000 que tiene Rusia y Ucrania desaparece. No tiene con qué más contestar Ucrania, más que esa bomba rudimentaria. ¿Y qué harían los demás países? Porque ¿quién comenzó el conflicto nuclear? La teoría del MAT se sostiene cuando un país tiene 10 ojivas nucleares y el otro tiene también 10, y entonces si tú me tiras, yo te tiro y todos nos morimos. Aquí estaríamos hablando de 1 contra 6,000. Entonces, sostener que lo que está haciendo hoy Zelensky, seguramente por instrucciones de alguien, es un elemento disuasorio, amigos, pero por favor, esto no puede ser sostenible en un campo militar. Si Ucrania da ese paso de romper el Tratado de No Proliferación Nuclear de un país que está siendo financiado al 100% por Occidente, quiere decir, amigos, que ellos no dan paso sin guarache, no mueven un dedo, uno solo no lo mueven, si no es con la autorización y con la instrucción de Occidente. Es que Zelensky no se manda solo, porque para eso le pagan y el que paga manda. Y entonces, amigos, todo se va a salir de control, porque no vamos a estar hablando solamente de una amenaza directa a Rusia, ya estaríamos hablando de una OTAN o un Occidente que se ha atrevido incluso a introducir armas nucleares a un país como Ucrania para desestabilizar todo el tablero global. ¿A dónde apuntaría esa bomba nuclear? Seguramente ellos ya tienen un plan para esto, porque no van a hacer una bomba nuclear sin saber en qué parte de Rusia impactaría. Seguro sería un elemento clave, algo muy doloroso, un punto esencial para las defensas rusas, y a partir de ahí se vendría una serie de embates más. Amigos, ya no estaríamos hablando de un MAT. ¿Saben de qué estaríamos hablando? De un equilibrio de terror para toda Europa, porque imagínense ustedes el impacto que va a sentir el resto de Europa. Rusia ya salió a advertir que no iba a tolerar un rearme nuclear de Ucrania, y ahora precisamente justo The Times confirma que estas sospechas pueden ser ciertas, es decir, que lo que Putin acusó hace más de 4 meses, hoy lo saca The Times ya con filtraciones. Entonces, para Moscú, que está viendo cómo la expansión de la OTAN cada vez es más hasta sus fronteras, antier salía el anuncio de cómo el ministro polaco confirmaba que la primera base de misiles estadounidenses ya se estaría asentando en Polonia a metros del suelo ruso, de la frontera con Rusia. Nos habla de cómo esta aproximación se está volviendo una amenaza directa, y ahora una Ucrania nuclear, pues sería una provocación, amigos, que ¿quién la toleraría? Y esto ya abriría una puerta a un potencial ataque preventivo ruso sobre instalaciones nucleares ucranianas. Eso que tanto se dice en Israel, porque les encanta usar esta palabra de ataque preventivo, pues hoy Rusia tendría todas las justificaciones, lamentablemente, después de estas filtraciones, de decir, ¿ven que tenía razón? Se los dije hace más de 4 meses, Zelensky quiere hacer una bomba nuclear, y hoy el mismo The Times, por alguna misteriosa razón, está confirmando esta teoría, y el mismo Zelensky, recuerden que hace un mes más o menos salió y dijo en una declaración que él solamente decía que era un supuesto, que podrían fabricar bombas nucleares. ¿Con ayuda de quién creen ustedes? Hay que recordar que Ucrania es un país que está, repito, financiado al 100% por Occidente. Y aquí no termina la historia, porque si Ucrania decide dar este paso, pues ¿qué va a pasar con otros países? Por ejemplo, fíjense, ¿qué va a pasar con los hutíes entonces? Que también pueden tener acceso a plutonio. ¿Qué va a pasar? Irán, estoy más seguro de que ellos ya tienen bombas nucleares, ojivas nucleares. Pero ¿qué va a pasar con Yemen, con los hutíes en Yemen? ¿Qué podría pasar, por ejemplo, con Líbano? ¿Qué pasaría incluso con Palestina o Siria? Esto, amigos, iba a abrir la caja de Pandora. Occidente se está centrando mucho en una parte, o mejor dicho, la administración de Biden. Pero parece que en estos momentos de desesperación, porque todo les ha salido mal, no están viendo el panorama geopolítico completo. El mensaje que iban a mandar a esos países como el de Irán o Corea del Norte, como Siria, Palestina o Líbano, pues iba a ser el mismo. Mira, puedes hacer una bomba casera de esta, ahí están los planos, es fácil de hacer. Y total, pues como ya dijo el amigo aquí,
Pues esta es la clave de la paz. Entonces, si te cuesta trabajo establecer la paz, si has sufrido mucho, si te han matado muchos ciudadanos civiles inocentes, pues fabrícate una de estas. Fabrícate una de estas y mira qué bonito. Ese es el mensaje que están mandando hoy en la OTAN. En un mundo donde ya las grandes potencias no están garantizando la seguridad de las naciones pequeñas y solamente los están utilizando pues para llevarlos a sus propios intereses. Y al final del día, el desarrollo de esta bomba nuclear, les dicen que es su única manera de supervivencia. No, no es la única manera de su supervivencia. Es la única manera en la que ellos se aseguran de infligir el mayor daño posible de una administración de Biden que tiene una rusofobia fuera de control, de un primer ministro canadiense que prefiere ocultar los nombres de más de 300 nazis de la Alemania de Hitler, en lugar de lo que dice sería ayudar a Rusia a darle la razón. ¿En qué? Me pregunto yo, ¿en qué le daría la razón? ¿Cómo puedes justificar, si hablamos de la teoría del mal menor, decir que prefieres encubrir a nazis que apoyar a lo que tú llamas campaña de desinformación rusa? Eso no sería desinformación porque la información la tienes tú. No estás filtrando mentiras y la propia comunidad judía te lo está pidiendo. Entonces, por un lado, vemos cómo en Israel dicen que esto es a favor del pueblo judío, pero por el otro, hacen todo lo posible por insultar el nombre de las víctimas del Holocausto con este tipo de acciones. Entonces, lo que hay aquí, amigos, al final del día es que a nadie les importa, ni el pueblo judío ni el pueblo ucraniano. Estos países lo único que están viendo es cómo vender armas, cómo causar el mayor daño posible. Y tiene que haber un cambio. Qué bueno que viene un cambio en la política con lo que respecta a Ucrania de Estados Unidos con la llegada de Trump. Qué malo que no va a haber un cambio en Medio Oriente, pero pues lo que sí vemos ya es cómo esto, amigos, está saliendo de control. Porque claro, Moscú, Putin no se va a quedar con los brazos cruzados. Y ahí viene lo preocupante. Un informe como este que hoy sale a la luz, que se filtra, pues seguramente ya está causando bastantes reacciones en el Kremlin. Que ellos saben que cualquier intento de Ucrania de convertirse en una potencia nuclear es para atacarlos a ellos. Así sea una bomba, Así sea una bomba rudimentaria, pero no deja de ser una amenaza. Y una amenaza nuclear. Y la respuesta de Putin ya ha dicho que podría ir desde sanciones extremas, que francamente lo dudo mucho, hasta un ataque total, directo, a las instalaciones nucleares ucranianas con el fin de detener cualquier avance en la construcción de esta bomba. Y cuando esos ataques pasen, amigos, se nos va a olvidar esto. Se nos va a olvidar el informe de The Times. Se nos van a olvidar las palabras de los analistas occidentales justificando la creación de esto. Y se va a hablar de una agresión. En lugar de encontrar un camino de la paz, de pedirle a Zelensky que se aparte de cualquier intento de crear armas nucleares, y preferimos llegar a ese punto en donde va a decirse que es un ataque indignante, que lo que acaba de hacer atacando instalaciones nucleares es terrible. ¿No sería más terrible que Ucrania se convirtiera en una potencia? Bueno, no en una potencia, en un país con un arma nuclear. Ni remotamente sería una potencia. Y hay una manera muy fácil de evitar todo esto y la llave la tiene la OTAN. Zelensky solo sigue instrucciones. Ni siquiera es el culpable de esto. Es solamente un peón, un trabajador que le toca obedecer porque en esa decisión él mismo se puso de servir a los intereses de una pequeña élite en lugar de los intereses de los ucranianos. La cosa es cómo va a reaccionar Rusia después de esto, porque Rusia es una potencia nuclear mucho más grande que cualquier otro país del mundo. Está casi al mismo nivel que Estados Unidos, pero superan ojivas nucleares ligeramente al número de ojivas que tiene Washington. Entonces, cuidado con esto. ¿Qué pasaría si Ucrania desarrolla su propia bomba nuclear? Pues en primer lugar vamos a ver un equilibrio de poder en Europa que va a cambiar totalmente, que se va a ver afectado. Vamos a ver cómo esto va a terminar siendo o justificando un ataque preventivo sobre instalaciones nucleares ucranianas y cómo todo se va a volver más inestable en esta región. Por cierto, que es la encuesta de esta mañana. ¿Quién es el responsable de esta amenaza nuclear en Europa? ¿Es Zelensky y Ucrania? ¿Es Biden y Occidente? ¿O es Rusia por amenazar?
A todos los que nos están siguiendo en estos momentos en YouTube, los invitamos a participar en nuestra encuesta, porque esto, amigos, realmente lo que veíamos apenas antier, que hablábamos acerca de las peores cosas se las guardó Biden en caso de emergencia y ahora está desesperado, y un Biden desesperado se está convirtiendo en muy peligroso. Primero vimos cómo antier se anuncia por parte de Polonia la creación de una base de misiles a un lado de suelo ruso, allí en Polonia, a unos metros de la frontera rusa. Y hoy vemos este artículo de The Times, amigos, que resulta por demás preocupante. ¿Quién es el responsable de la amenaza nuclear en Europa? 71% cree que Biden y Occidente, el 25% cree que es Zelensky y Ucrania, y el 5% cree que es Rusia por amenazar. Amigos, pues ya es oficial que hay un cambio enorme en la postura de Rusia, y Ucrania podría estar a punto de convertirse ya en menos de la mitad de lo que vemos que actualmente hoy es Rusia, porque estamos viendo ya un cambio precisamente en la retórica del discurso, uno que, Alba, estaríamos viendo cómo ya está cambiando la retórica. Te comentaba precisamente, Alba, hace un momento, cómo ya estamos viendo un cambio total en el giro de Rusia, porque Rusia básicamente está poniendo dos condiciones ya para resolver la guerra en Ucrania, y estas condiciones son, primero, que se reconozca la totalidad de los territorios que en estos momentos están controlados por Moscú, y bajo esa perspectiva estaríamos hablando de que Ucrania perdería básicamente la mitad de su territorio. Sí, entonces hoy lo que estamos viendo es como lo habíamos dicho antes, ¿no? Si se fijan, últimamente ya no se escucha nada acerca del famoso plan de la victoria de Zelensky. Ahora estamos escuchando más las condiciones que pone Putin, sobre todo desde que Trump ganó las elecciones en la Casa Blanca, y como bien decíamos, quien lleva las de ganar siempre es quien impone las condiciones. Usualmente, y como siempre, pues la historia la escriben los ganadores. Desafortunadamente, los perdedores poco juego tienen en esa parte de la historia y la moldean a su conveniencia y a su gusto. En este caso, con estas condiciones que está poniendo Vladimir Putin, para todos aquellos que nos decían es que Ucrania va ganando, pues nos deja muy en claro que no. Desafortunadamente para Ucrania no va ganando. Y cuando digo Ucrania, pues me refiero al pueblo ucraniano, no a Zelensky, porque por supuesto que a él no le duele su gente. Pero entonces hoy lo que estamos viendo es cómo el que lleva las de ganar en este conflicto, a pesar de todo lo que la OTAN le ha invertido, pues llega y pone condiciones, y muy seguramente vamos a ver cómo él moldea la guerra. Si en este momento no lo puede hacer, entonces vamos a esperarnos unas semanitas a que llegue Donald Trump y veamos cómo moldean este nuevo conflicto. Y miren, pues ahora Rusia ya está moviendo sus fichas en Ucrania y está exigiendo la paz precisamente, como bien decía Alba, bajo dos condiciones claves. Ahora, esto ya está marcando, amigos, un verdadero antes y un después de lo que estamos viendo, porque Moscú, que por meses se estaba cerrando rotundamente a cualquier negociación con Kiev, pues acaba de romper ese patrón. Y no es que de repente hayan cambiado de corazón o que el Kremlin vea que Ucrania le está ganando en el frente de batalla. Hay algo más. Las condiciones que realmente está planteando Rusia están dejando claro que este no es un movimiento de debilidad. Es una estrategia que está poniendo contra las cuerdas a la OTAN. Yo me atrevería a decir de una forma humillante, porque parece que estaba fríamente calculado. Y ahora, pues el viento no sopla precisamente a favor de la OTAN. Por cierto, en esto ya ni siquiera se está nombrando a la OTAN, porque ¿saben qué? Es lo que menos importa a estas alturas para el futuro de la guerra en Ucrania. ¿Cuáles son esas condiciones? Miren nada más cuáles son las condiciones que hoy se están anunciando. La primera, que Ucrania acepte la realidad actual en el terreno. Es lo que nombran las fuentes que cubrieron la nota, que reconozca
cuál es la realidad actual en el terreno. En otras palabras, reconocer que todos los territorios que en estos momentos Rusia tiene ocupado, por supuesto Crimea, eso es un hecho, pero también Donetsk, también Lugansk, el Donbass por completo, y la segunda, que eso ya sería territorio ruso y ya es parte de Rusia. Podríamos incluso estar hablando en una de esas de que casi la mitad del territorio ucraniano, o en el mejor de los escenarios para Ucrania, al menos el 30 al 40%, ya nunca pertenezca más a Ucrania. La segunda condición que está poniendo es que Ucrania deje de ser, dice, una herramienta en manos de otros países. ¿Qué implica esto? Pues lo que implica en esencia es, primero, fíjense, desmilitarizar a Ucrania, que Ucrania no tenga permitido tener un ejército. Se nos pudiera parecer una condición, pues, dictatorial, pero ¿sabes dónde vimos esta condición que se le impuso a alguien más a otro país, Alba? Sí, ya de nueva cuenta ya se escribe. El único país que se ha atrevido a usar la bomba nuclear es el mismo país que ha impuesto esta condición a otro país que hoy vemos que le lamen las botas. Que le lamen las botas. Pues sí, es cierto, Alba. Miren, bien dicen que nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Esta condición que hoy saca Rusia y que muchos hoy están diciendo es indignante. ¿Cómo puede querer quitarle su ejército a un país soberano? Pues es lo que le hizo Washington a Japón. Hasta el día de hoy Japón no puede tener un ejército. Tiene uno en las sombras, pero oficialmente Japón sigue sin poder tener un ejército porque fue la condición de guerra que le puso Washington después de mandarle 2 bombazos atómicos. Ahora, ojo con esto. No estamos hablando solamente de un cambio diplomático, sino que estamos hablando de un cambio, amigos, que podría reconfigurar todo el equilibrio de poder en Europa. Porque si Ucrania cede, ¿qué mensaje van a recibir sus aliados occidentales que han invertido miles de millones de dólares en armamento y apoyo logístico? Por eso les digo que esto es humillante para la OTAN. Ahora, si la OTAN no cede, ¿cómo va a responder Rusia a lo que ellos consideran una amenaza directa a su seguridad nacional? La OTAN ya se está comenzando a dividir terrible. ¿Sabían ustedes que esta mañana ya se reportó la plática oficial que sostuvieron Olaf Scholz, el ministro alemán, y Vladimir Putin? ¿Qué hablaron? Públicamente dicen que intercambiaron percepciones de lo que está pasando en Ucrania, pero en secreto ellos habrán tenido sus conversaciones. Alemania está sumamente preocupada por el futuro del litio, y es que Rusia ha hecho un jaque mate a Alemania porque no solamente tiene el control del 80% del petróleo del mundo a través de los BRICS, que controlan el 80% de la producción petrolera mundial. Ahora también se ha apoderado de una región clave que tiene la mayor cantidad de litio en el mundo, en Ucrania, en el Donbass. Ya es un giro, pues, que incluye ya en este momento, pues, algo muy poderoso, porque ¿cómo va a ser? Fíjense, hace rato yo veía un clip. Ya ven cómo es de chismoso Google y todos los buscadores que son gratis porque nos sacan dinero a nosotros de nuestras búsquedas. Entonces estábamos buscando esto. Me aparece un clip de Negocios TV en donde hacen ellos una reflexión que me parece muy interesante. Ellos que están en Europa dicen, ¿cómo va a ser Europa competitivo si tenemos el gas más caro del mundo? Gracias a que cortamos los suministros de gas que venían de Rusia. ¿Y quién se vuelve competitivo? Pues Washington. Estados Unidos se vuelve súper competitivo y uno de sus competidores en el escenario internacional, que era Europa, solito lo sacaron del escenario. Y no solamente eso, Europa termina dándole las gracias y diciendo que ese es su aliado. Vaya aliados, ¿eh? Europa no es competitivo en la fabricación de vehículos, ni eléctricos, ni de gasolinas. No pueden hacer, pero sin ni un yoyo, ni una paleta a precios competitivos, porque compran gas carísimo y porque ahora tampoco van a tener acceso al litio. Pero esta no es la última cosa, amigos. Ahora vemos cómo los soldados norcoreanos en el conflicto pues también están poniendo en jaque a la OTAN y a las fronteras ucranianas. Y aquí está lo que ya estamos viendo en juego, que es una redefinición de las reglas del orden mundial. Se menospreciaba mucho esta alianza con Corea del Norte. Por cierto, se dice, y como vieron ustedes en el intro,
que esta alianza de Corea del Norte era peligrosa porque aviva el conflicto en Ucrania. Como si la OTAN no estuviera avivando el conflicto en Ucrania y evitando una paz. ¡Qué casualidad! Que la paz era impensable mientras Biden estuviera sentado en la silla. Mientras Don Belicón estuviera sentado ahí, no se hablaba de paz. Mágicamente gana Trump y entonces a Zelensky se le ocurre cambiar de discurso, hablar de paz, y el escenario mundial ya es, bueno, vamos a arreglar el conflicto en Ucrania. ¿Quién era el que impedía las negociaciones de paz entonces? ¿No se les hace muy coincidente? Y ahora fíjense cómo se introduce un elemento muy peligroso para Occidente y para la OTAN, que es Corea del Norte. Se había menospreciado esta alianza, pero vean lo que se acaba de anunciar hace unos momentos. El líder de Corea del Norte ordenó la producción en masa de drones explosivos. La agencia estatal de noticias KCNA informó que Kim Jong-un supervisó el jueves una prueba de estos aparatos no tripulados diseñados para golpear objetivos terrestres y marítimos. El dirigente destacó la necesidad de construir un sistema de producción en serie lo antes posible y pasar a la producción en masa de estos drones. El país asiático desveló por primera vez sus modelos de drones en agosto, en un paso que los expertos vincularon a su cada vez más estrecha alianza de seguridad con Rusia. Según KCNA, Kim afirmó que los aparatos eran un componente fácil de usar, debido a su costo de producción relativamente bajo y su amplio abanico de aplicaciones. Por eso, el régimen comunista ha dado importancia recientemente a desarrollar dispositivos no tripulados y a integrarlos en la estrategia militar global del país. Pues ahora ahí está la cuestión. Fíjense cómo Rusia está consiguiendo proveedores de mano de obra militar a precios de regalo, que además los ha convertido en sus aliados estratégicos. El plus es que ellos ya se están convirtiendo en productores importantes y poderosos de la industria militar. Y ahora, amigos, pues sale Corea del Norte diciendo que va a fabricar drones que saben cómo combatir efectivamente y neutralizar a un Abrams, lo mismo que misiles Patriot, saturando sus defensas, todo el arsenal que tiene la OTAN. Y Corea del Norte no va a tener ningún reparo porque lo tienen aislado del mundo en venderle todos los drones que quiera Rusia, Irán, Líbano, Siria, Irak. Y ahí me cuentan con Israel y ahí me cuentan con la OTAN y con este conflicto. Ahora, ¿qué está detrás de toda esta oferta rusa de diálogo, que yo creo que es lo que nos trae hoy a este podcast, que es algo de lo más impactante? ¿Es una muestra de que Rusia está perdiendo o es una jugada que estamos viendo para dividir aún más a Occidente? Porque ¿saben qué? En el pánico que se está generando en estos momentos entre Occidente es tómalo o déjalo, porque las condiciones de paz que te estoy dando hoy puede que no estén vigentes en 2 meses ya. Así que tú sabes, si compras barato ahorita o lo pierdes todo. Y entonces muchos miembros de la OTAN, muy poderosos como el mismo Olaf Scholz, que hoy platicó en la mañana con Vladimir Putin, seguramente habrán tocado este tema, ¿eh? No se hablaron para saludarse nada más. Miren, vamos desentrañando lo que hay detrás de esto y las dos condiciones que ha puesto Putin, no solamente a Ucrania, sino que arrinconan a la OTAN. Porque si vemos el análisis de todo este contexto y el momento o el timing en el que ocurre, pues ahí está la clave de esto. Porque, ¿qué vimos en las últimas semanas? Estamos viendo un cambio total, amigos, en este conflicto. Por un lado vemos a Rusia, que está manteniendo una postura de no retroceder, de no regresarle 1 milímetro de tierra ganada a Ucrania. De lo que hoy está ocupado por Rusia, eso dicen, eso ya no te lo regreso. Eso es lo primero. Y pues vemos este poderoso eje que está armando con Corea del Norte, con Irán. Por el otro lado vemos a la OTAN y a Estados Unidos cada vez más divididos en su postura, porque claro, Biden, si por él fuera, la guerra duraría para siempre. El problema es que su presidencia no. Y entonces ya vemos que la postura de Biden es muy diferente a la de Trump y está chocada totalmente con la OTAN. Y aquí entra, amigos, un factor muy importante, que son precisamente de las elecciones. Porque el hecho de que Trump esté de vuelta, pues está poniendo muy en jaque a esta alianza occidental. Estamos viendo un cambio total en el discurso, sobre todo con lo que tiene que ver
sobre todo en Ucrania. Ya el mismo embajador ruso ante la ONU hace unas horas, Gennady Gatilov, salió a decir y dejó entrever un cambio de postura bastante fuerte, que Moscú está dispuesto no solamente a dialogar con Trump acerca de esto de Ucrania. No es una casualidad, porque la política exterior de Biden ha sido mucho más agresiva hacia Rusia. Hemos visto esta especie de rusofobia llevada a su límite más extremo y ridículo. Vamos a hablar de eso más tarde. Les vuelvo a repetir, a mí me tiene consternado y avergonzado y repito la palabra, la vergonzosa postura de Trudeau en Canadá, prefiriendo ocultar a 300 criminales de guerra nazi, negándose a revelar los nombres de esos 300 criminales de guerra nazi, porque dice que revelarlos que vinieron a vivir a Canadá a pesar de sus crímenes, porque dice que revelarlos sería como ayudar a Rusia con su retórica en Ucrania, porque se sabe que esos 300 criminales de guerra nazi pues venían precisamente de Ucrania en otro momento de la historia, en donde ya no tiene nada que ver, porque ya hablamos de otras generaciones, pero ¿cómo se prefiere encubrir a estos criminales nazis que esta retórica de rusofobia? Hemos llegado a un punto en donde nada es peor que lo que ha hecho Rusia, incluso ni siquiera Hitler. Amigos, y esto es ridículo, ¿de qué estamos hablando? Porque se trata de una parte que le está doliendo mucho a Occidente. Recordemos quién terminó básicamente la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién fue el ejército que venció al ejército de la Alemania nazi? Pues fue la URSS, fue la Unión Soviética. Y entonces es una parte que parece que está avergonzando a Occidente. Cuidado con esto, ¿eh? La misma comunidad judía en Canadá ha salido a protestar por esto, que dicen que es humillante y que es un insulto para las víctimas del Holocausto. Y claro que lo es. Y además habla de una hipocresía en su máxima expresión. No que se está apoyando el antisemitismo para que no prolifere el antisemitismo, pero el otro día proteges con tu otra mano a 300 criminales de guerra nazi. Bueno, regresando a este tema, porque dicen que este apoyo a Ucrania pues es un esfuerzo por aislar al Kremlin en la escena internacional, es lo que se está justificando. Y ahora vemos cómo está este cambio total en la Casa Blanca, que pues representa ya un paradigma muy diferente de lo que habíamos visto antes, que ahora está buscando negociar los términos más favorables posibles de lo perdido, lo que aparezca. Y por otro lado, pues estamos viendo cómo Corea del Norte se está metiendo cada vez más a este conflicto de una manera que le preocupa mucho a Occidente, porque ahora Corea del Norte ya no está aislado del todo, ¿eh? Corea del Norte ya va a tener acceso a tecnología, a componentes, ya va a ser un productor importante en la industria armamentista. Y ustedes saben que una tamalera no puede ver a otra. Y entonces, claro que Lockheed Martin y Raytheon en estos momentos están poniendo el grito en el cielo. Cuando les decía hace rato este comentario que hicieron de Negocios TV de que Europa no es competitivo en nada, pues con este gas carísimo, con estos combustibles fósiles que compra a precios ridículos, cuando el resto de los países que no se han autosancionado pueden competir con mejores precios de energía, pregúnteme cómo van a competir con la producción de drones militares y con el precio de lo que la OTAN adquiere uno. Seguramente Corea del Norte por ese mismo precio le vende 1000 a Rusia y mucho más rápido. Ya hay varios informes de inteligencia surcoreanos que están diciendo que Pyongyang ha enviado al menos 15,000 soldados y una cantidad muy importante, no nada más de estos drones que se están fabricando y que van a salir en masa muy pronto, misiles de artillería, misiles para apoyar a las fuerzas rusas. Todos estos soldados forman parte de algo que ya le están llamando, tiene un nombre, se llama Cuerpo de Tormenta. Y esto es una unidad de élite, amigos, que es conocida porque tiene un estricto entrenamiento militar. Son expertos francotiradores, tienen una capacidad de operar incluso en las condiciones más extremas. Es lo mejor que tienen las fuerzas de Corea del Norte. Lo mejor entre comillas, porque alguien me va a decir con justa razón, pues sí, lo mejor, pero no tienen experiencia de combate. Pues ahí están, precisamente. Y eso es lo que van a obtener. Y en este apoyo ya estamos viendo cómo gana tracción esto de que Rusia no está sola en la guerra. Ahora cuenta con aliados dispuestos a desafiar a Occidente porque es lo que tienen en común.
Irán, Corea del Norte, China, Arabia Saudita, todo el peso de las condiciones rusas pues está volviendo aquí a poner contra las cuerdas con esta nueva realidad de la OTAN, porque es una realidad en el terreno que es muy diferente, que ahora vemos como para el Kremlin esto significa que cualquier acuerdo de paz tiene que partir de una base mínima, y esa base mínima es, primero, por supuesto, reconocer Crimea, Donetsk, Lugansk, que están bajo control ruso, pero también todo el Donbass, básicamente. Y que ese llamado plan de la victoria de Zelensky, que exigía la recuperación total de todos los territorios ocupados, imagínense, háganme el refregado favor. Supongo que en otra noche de copas, a Zelensky se le ocurrió que sería bueno ponerle condiciones a Rusia como regresarles Crimea. Digo, si tú estuvieras en este momento llevando la delantera y pusieras a Rusia tras las cuerdas, supongo que estarías en condición de exigir la devolución de Crimea. Pero en su posición actual era más bien una manera de decir, no va a haber paz. El negocio de la guerra para las compañías occidentales de venta de armas va a seguir por la eternidad. Y después de esto, pues veíamos como la siguiente condición que ponía Zelensky era la entrada de Ucrania en la OTAN. O sea, Zelensky le estaba poniendo en su plan de la victoria condiciones a Rusia y condiciones a la OTAN. Háganme el favor. Ya estamos viendo cómo es un plan que es una tomada de pelo. Realmente. Ni siquiera la OTAN iba a estar de acuerdo con aceptar a Ucrania entre sus filas. Ahora, hace unas horas precisamente se reportaba que la CIA había detenido a un miembro de la CIA acusado de haber filtrado detalles del supuesto plan de la victoria de Zelensky. ¿Y saben qué es lo que se supone que pedía Zelensky en ese plan de la victoria? Misiles Tomahawk, misiles de crucero, que apuntaran precisamente hacia Rusia. Lo mismo que está haciendo Biden, Alba, en Polonia. Quería hacerlo ahora también, pero desde suelo ucraniano. Esto no me parece un plan ucraniano. Esto me parece como un plan de Biden, porque coincide mucho con lo que hizo en Polonia. Claro. Pues es que realmente nada de lo que presenta Zelensky es algo que se le ocurra a él. Es claro. Y si algo realmente viene de algún cerebro ucraniano, es de su segundo al mando, no de él. Entonces, nada de lo que diga Zelensky, él solo sigue líneas, ya sea la línea de Biden, la línea de Europa, de algunos de los que más le aportan dinero, o la línea de su segundo al mando para pedir más dinero. Pero en sí el señor ideas no tiene. Bueno, pues nada más te digo esto, el plan de la victoria estaba en inglés, no en ucraniano. Pues es que siempre les digo, ustedes fíjense, amigos, cuando estamos hablando de estos conflictos, cuando se trata de una persona que está dedicada a la seguridad, ¿por qué los comunicados los dan en inglés y no en su lengua materna? Claro. Eso es algo sumamente curioso, ¿no? Por ejemplo, si salen a dar el informe de cómo va la guerra en Ucrania, ¿por qué no se hace en ucraniano? Si salen a dar el informe de cómo está yendo todo el curso del conflicto en Oriente Medio, ¿por qué no se sale a hablar en hebreo, en iraní o las lenguas de los que están... Irán sí saca lo suyo en su propio idioma. Claro, ellos sí. Y si quieres saber de qué se trata, tradúcele, búscate quien te traduzca. Pero no, se sacan en inglés. Pues claro, porque el que paga manda y el que está pagando es alguien que habla inglés. Entonces pues necesita que le rindas el reporte bien. Y que ya nomás le da los papeles para firmar. Claro. Ahora, la segunda condición, amigos. Si la primera les pareció... a ustedes que era extrema, en donde Zelensky en este plan de la victoria pedía que Rusia le regresara Crimea y que encima condicionaba a la OTAN a que lo aceptaran. Bueno, pues ahora Rusia le contesta. Primero, lo caído. Todo lo que en este momento está bajo control ruso es ruso. Eso no está en discusión. Primera condición. Segunda condición, desmilitarización de Ucrania. Y ahora, pues aquí estamos viendo algo en donde, claro, la OTAN está poniendo el grito en el cielo. Imagínense todos esos miles de millones de armas que están hoy en Ucrania, todo el negocio de la guerra, y Ucrania ya no va a tener un solo soldado. Desde la perspectiva de Rusia, claro, pues Ucrania ha sido utilizada como una herramienta de la OTAN, como una herramienta de Estados Unidos para intentar debilitar a Rusia.
Y ahora está tocando este tema de, para mí, si quieren paz, lo básico es la desmilitarización de Ucrania. Algo muy similar, por cierto, a lo que Estados Unidos le hizo a Japón. Entonces no sería la primera vez que vemos esto. No nos alarmemos, tampoco digamos, ¿cómo se le ocurre la soberanía? Bueno, entendamos que en geopolítica esto ha pasado y parece que Rusia le aprendió a Washington sobre lo que le hizo a Japón. A lo mejor, y en una de esas sí terminan siendo compadres, porque mira nada más a Japón y a Washington, pues hoy están totalmente de la mano. Entonces a lo mejor esto los acerca más a la amistad. Ahora sí que es la ruta de la democracia occidental, ¿no? Sí. Ahora sí que le está siguiendo muy bien. Sí, o sea, pues es lo que con se estila. excepción de que no han lanzado 2 bombas atómicas. Esperemos que no. Esperemos que no. Que nada más siga esa parte de desmilitarizar como lo hicieron ya los Estados Unidos y que ahí muera. Pues vamos a ver qué pasa con esto, porque claro que no parece ser muy viable para la OTAN a simple vista esto, pero tampoco es que los estén tomando en cuenta, ¿eh? Estas negociaciones se van a resolver directamente entre Rusia y la administración de Trump. Ahí no se le va a pedir seguramente la opinión, pero ni a Zelensky, ni a la OTAN, ni a nadie más. Con Trump los huevos no son al gusto. Entonces, la respuesta corta de esto es que para la OTAN, por supuesto que esto no es viable en el corto plazo, pero si conocemos algo de Trump y algo nos enseñó su administración pasada, repito, es que con él los huevos no son al gusto. Entonces, vamos a ver qué tan aceptables son esas condiciones ahora para Trump, que es un aliado de la OTAN esencial. Seguramente yo creo que en el discurso de Trump estará, o en las negociaciones de Trump estará seguramente ahí sentado Elon Musk diciendo, mira, yo no tengo ningún problema en que agarres lo que tengas que agarrar de lo que ya tienes en la mesa, siempre que me garantices una ruta para el acceso al litio. Ya sea que esa ruta para acceso al litio sea regresándole a Ucrania el litio del Donbass o firmando contratos conmigo para proveerme litio a un precio, si no regalado, por lo menos justo, porque es algo esencial, no solo para la economía estadounidense como la de cualquier país del mundo, sino también para las fábricas de Tesla que necesitan litio para funcionar. Entonces, ya cuando vemos estas condiciones, amigos, esto toma otra dimensión. Lo que no está en discusión es que Rusia hoy está enviando un mensaje claro. No están dispuestos a retroceder. No le van a regresar a Ucrania un solo centímetro de la tierra en la que hoy están sus soldados. Rusia en estos momentos tiene la ventaja en el terreno y esto es algo que está usando para dividir a la OTAN, especialmente hoy que se reporta esta llamada que tanto buscó Scholz. Por cierto, ni siquiera Putin. Scholz estuvo insistiendo por semanas en hablar con Putin y en los propios medios alemanes. El contenido real de esa conversación no se sabe a detalle, pero seguramente que también tiene que ver con litio. Y ahora que vio que el litio está perdido para Alemania, pues como decimos en México, de lo perdido lo que aparezca. Y bueno, pues aquí tenemos un recordatorio. Muy a pesar de todas las sanciones, muy a pesar de toda la presión internacional, pues Rusia sigue siendo hoy un actor clave, no solo en la geopolítica, sino en la dependencia energética europea, que ya no nada más es de gas y de petróleo, ahora parece que también es de litio, y se han complicado las cosas mucho más que antes que comenzaran las sanciones. Y ya el hecho de meter a esta ecuación a Corea del Norte, pues nos habla de un nuevo frente que se ha abierto gracias a esto. ¿Se resolvió algo? ¿Se redujo la amenaza para la OTAN? No se redujo, simplemente se incrementó. Antes la amenaza era Rusia y ahora, voilà, la amenaza es Rusia y Corea del Norte, e Irán también. Antes la dependencia europea de Rusia era de gas y petróleo y ahora agréguenle litio. Ellos mismos empeoraron su situación y tampoco hay que echarle, toda la culpa a Europa. Los líderes de la Unión Europea fueron muy responsables de esto por seguir irresponsablemente el rumbo que Biden les marcaba, aun cuando ese rumbo era en contra de sus propias economías, de su propia suficiencia energética y de sus propias realidades geopolíticas. Y ahora estamos viendo aquí cómo ya no nada más tienen un frente abierto en Rusia, sino que Rusia ha conectado estos frentes con Corea del Norte, con Irán, en gran medida también podríamos decir que China incluso, y luego pues el suministro de estos drones, de proyectiles y misiles de Corea del Norte, ya está cambiando mucho la ecuación
de que Rusia difícilmente se va a quedar corta de armas en un futuro próximo. Entonces, seguramente tienen para darle a este conflicto 5, 10, 20 años más. Y en estos momentos, por cierto, Corea del Norte debe de ser de los más interesados en que este conflicto no se acabe, porque saben que, misma perspectiva que Occidente, mientras más dure el conflicto, más iniciamos despegando este nuevo negocito de drones y se van a vender como pan caliente. Se van a vender como pan caliente, Alba, y ahí va a estar la cosa. Claro, decía un amigo en los comentarios, ¿y no será que hace meses recuerdas que había salido también la nota en la Casa Blanca de que Rusia había tirado un dron estadounidense, de fabricación estadounidense? Por supuesto que lo obtuvo Rusia y que puede ser que ahora ellos hayan mejorado eso. Es lo que ha estado pasando durante todo el conflicto. Hemos visto que el armamento que cae en manos enemigas, ya sea de Rusia o ya sea de parte de Ucrania, que es la OTAN, pues ha servido para analizar la tecnología que están utilizando y poder así ellos mejorar la suya o hacerla más efectiva. Por eso es que decimos que Ucrania ha sido el laboratorio de guerra para ambas naciones, tanto, pues no naciones, para ambos grupos, la OTAN y también Rusia. Y antes de todo, quiero hacer una corrección de fe de ratas. Hace un momento, cuando estábamos hablando de los comunicados que hacían, yo dije, ¿por qué no los hacían en iraní? Y eso es incorrecto. Alguien en el chat me lo dijo. Y como le puso a la persona, aceptó la corrección. Lo que no acepto son las faltas de respeto, porque soy humana y me equivoco, y por eso mismo voy a corregir. No se habla en Irán, no se habla iraní. Lo corrijo. Mi error. Se habla persa y es conocido como farsi, pero no es el único idioma que se habla en Irán. También se habla el azeri-turco, el kurdo, el uri y bakhtiari, el balochi, el árabe, el gilaki y el mandazarini. O sea, hablan varios idiomas, pero el más hablado o el más popular es el persa. Así que hago mi corrección. Claro, que es importante. Mira, todos los días se aprende algo nuevo. ¿Cuántos idiomas se hablan aquí? Alba, mira, una reflexión final. Digo, que no es algo que no sepamos ya. Apenas llegue Trump a la Casa Blanca, todos sabemos que va a buscar una solución para el conflicto en Ucrania. ¿En qué términos? Claro, en los términos que más beneficia a Estados Unidos. Todos conocemos a Trump. Miren, podremos acusar de lo que sea a Trump y a Putin, porque en algo coinciden y yo creo que por eso se respetan. Menos de no ser patriotas. No son vendepatrias, Podremos decir que uno es racista, podremos decir que otro es dictador. Ustedes pueden acusar a cada quien de lo que sea, menos de vendepatrias. Cada uno tiene un sistema de patriotismo, un sentimiento de patriotismo muy, muy arraigado. Donald Trump, Putin. ¿Por quién va a ver Donald Trump? No por los ucranianos, como Biden, Para Donald Trump primero son los estadounidenses. Entonces, cuidado con esto, porque los términos de paz de Ucrania van a ser en los términos que más beneficia a Estados Unidos. No a Ucrania, no a Lockheed Martin, no a Raytheon, no a la OTAN. Y, ¿saben qué? Rusia, por otro lado, va a decir, mira, ya nos vamos entendiendo. ¿Sabes yo qué quiero? Lo que beneficia a Rusia. Pues es un buen punto de partida. Vamos viendo qué beneficia a Estados Unidos y qué beneficia a Rusia. Oye, ¿y la OTAN? Pues, ¿eso qué tiene que ver? ¿Y la Unión Europea? ¿Pero quién está hablando de eso? ¿Y Ucrania? Ah, sí es cierto que existe. En esto va a acabar este conflicto, amigos. Si conocemos a Trump y conocemos a Putin, como que 2 por 2 son 4, diría la doctora Marilyn Coate. No lo supero. Sí, ya no voy a decir eso de como que 2 por 2 son 4. Pero esto va a acabar así. Y esto, amigos, pues plantea una pregunta base, que es ¿cómo va a reaccionar Europa? ¿Cómo creen que en estos momentos está reaccionando la OTAN, que sabe precisamente que el interés final de Putin va a ser conservar los territorios ocupados y los mejores intereses para Rusia? No va a haber ya un ejército ucraniano y tampoco le va a regresar esos territorios a Ucrania. Y lo primero que va a decir la administración de Trump es, a mí me respetas mi litio. ¿Cómo le quieras hacer? Si le quieras llamar litio ruso, litio ucraniano, como tú le quieras poner, pero mi litio llega aquí a las fábricas de Tesla, porque si no tenemos problemas. Ya nos vamos entendiendo. Claro. Oye, un nuevo escándalo para Elon Musk.
el periódico reconocido, La Vanguardia, va a dejar de publicar notas en X, antes Twitter, porque lo tachan como un medio de desinformación y manipulación. ¿Cómo crees? No, pero si eso no pasa, si él lo compró para abrirlo. Gratis. No, pero él lo compró para que no hubiera desinformación y para que no hubiera... Pues lo compró no con eso, amigos, lo compró porque obviamente sabía que podía negociar y que al manipular las masas y al que ya lo vimos, cuando pasó lo de México con lo de el hashtag de narcopresidente, ¿quiénes lo posicionaron y dónde? Claro. Cuando pasó lo de Venezuela, ¿dónde se empezó a posicionar y por qué? Porque hay otras cosas que están pasando en el mundo igual de delicadas y no se posicionan porque aluden a ciertos intereses. Entonces, para eso compró Twitter, porque ahora X, porque es un negocio y es con lo que es su moneda de cambio. Oye, Alba, que no se acaba lo de Marilyn Coate, dice que 404. Por cierto, dicen que Marilyn Coate es hermana de Norma Piña. Es Cote de Tlaxcala. Coate. No, pero bueno, según ella, había nacido en Roma, Italia, sí. Y pues nació en Tlaxcala. O sea, no hay que avergonzarse de donde uno viene. Oye, claro. Hay que sentirse orgulloso. Como si yo dijera, no, yo nací aquí en Canadá. Espérate, claro. Ahora sí que mi fisonomía muy mexicana. Tu genotipo, diría Mr. Doctor, que estábamos viendo ese video de Mr. Doctor. Oh, qué bárbaro, no tiene desperdicio. Muy buen creador de contenido. Dice que si es hermana de Norma Piña. No se acaba eso. Amigos, regresando a este tema serio, la pregunta del día, ¿debería Occidente aceptar? Fíjense, importantísima encuesta de verdad. ¿Debería Occidente aceptar que Rusia se quede con la mitad de Ucrania? Sí, para lograr la paz. No, sería una derrota total o Ucrania debe decidir. Les voy a decir una conclusión que yo tengo en esto. Pero antes déjenme mostrarles los resultados. Gracias a todos los que están votando en estos momentos aquí por YouTube. Porque, ¿qué opinaría en estos momentos Donald Trump de esta pregunta? Si le pusieran enfrente estas opciones, ¿por cuál creen ustedes que Trump se iría? Bueno, yo creo que la opción por la que Trump se iría es, ¿debería aceptar que Rusia se quede con la mitad de Ucrania? Seguramente diría, quédate con lo que quieras, pero a mí mi litio no me lo toques. Amigos, Israel acaba de cruzar finalmente una línea que podría llevar a Medio Oriente al borde de un verdadero conflicto mayor. Y esa línea es nuclear. ¿Quién lo dice? Los mismos medios occidentales, no los árabes, Pero les traigo dos fuentes, una árabe y otra occidental, y los dos coinciden. Aquí nunca falta el fanático extremista religioso, ¿no? Que dice que si esto es sensacionalismo. Díganme si el titular de Axios les parece sensacionalista. Pero también hay fuentes árabes que están confirmando esto. Por supuesto que este streaming no es apto para fanáticos religiosos. Si tú lo eres, te invito a retirarte del streaming porque vas a pasar un mal momento con lo que voy a decir, porque tengo pruebas de lo que voy a decir. Y no les va a gustar a muchos. Vamos a comenzar con este informe reciente que acaba de confirmar, según Axios, que las fuerzas israelíes destruyeron una instalación nuclear. ¿Qué instalación era? Bueno, hablamos de Talehan 2. Esta, que por cierto ahí están ustedes viendo en imagen, una imagen satelital del 2002. Aquí pueden ver otra imagen satelital del 2004, que por cierto son muy interesantes porque ahora les voy a decir, noten las 4 diferencias, además de las nubes. Cuidado con esto, lo vamos a ver. Regreso ahí un momento, pero estas instalaciones militares estaban ubicadas precisamente, como pueden ustedes observar, dentro de un complejo militar. Esta zona es la zona de Parchin, que está cerca de Teherán. Ojo, porque este ataque no es de ayer, como muchos están diciendo. No es un nuevo ataque de Israel. Es una filtración que dice que es parte de los objetivos que atacó Israel el pasado 25 de octubre.
En aquel momento dijo Israel que había atacado, si mal no recuerdo, que había atacado la capacidad misilística de Irán. Ahora ya la versión es que atacaron un objetivo nuclear y que este lugar, que supuestamente, por cierto, había permanecido inactivo desde el 2003, es decir, no había nada, pero que recientemente estaba siendo señalado precisamente por Estados Unidos y por Israel porque decían que ahí estaban ya realizando actividades nucleares sospechosas. Y si ustedes se fijan, no hay mucha diferencia entre las imágenes satelitales que se capturan de diferentes zonas. Me hubiera encantado que junto con esta información se anexara una imagen satelital de cómo luce esta zona hoy, porque así podríamos nosotros saber si de verdad es confirmado que hubo un daño y qué parte de este complejo se alcanzó a dañar. Porque lo que ocurrió no fue un ataque cualquiera. Se está reportando que fue un golpe directo precisamente a una instalación que, según reportes, pues estaba vinculada al programa nuclear militar iraní para fabricar armas nucleares. Que si yo creo que Irán fabrica armas nucleares, pero por favor, claro que fabrica armas nucleares. Ahora voy al siguiente, porque también pregúntenme si creo que Israel las tiene o no, o las fabrica o no. Pero este ataque lanzó, dicen, un golpe con daños significativos a equipos altamente sofisticados, que hasta ahora Irán, por cierto, no ha salido a confirmar la veracidad de esto, no ha salido a aceptar si este ataque fue real o no, posiblemente pues para evitar admitir que fue vulnerable en un sitio tan crítico. Así que vamos a suponer que este ataque a un objetivo nuclear iraní fue cierto. Pero miren, lo que llama la atención poderosamente aquí, sobre todo cuando empezamos a desentrañar esta información, es que la instalación no forma parte del programa nuclear que declaró Irán. Esto de acuerdo con las propias fuentes estadounidenses. Aquí vamos a hacer la primera anotación porque Telegram 2 había reiniciado actividades precisamente relacionadas con modelado, con metalurgia, experimentos con explosivos que son pasos esenciales para la fabricación de un arma nuclear. Esas son las sospechas que apuntaba Occidente. Pero hay algo más fuerte. Este ataque no solamente fue un mensaje para Irán. Por supuesto que ahora la filtración de Axios, amigos, justo en este momento, aquí nada es coincidencia, ¿Cuánto hay del 25 de octubre al 15 de noviembre, amigos? Tanto en salir a dar esta versión, porque primero nos habían dicho que era en contra de la capacidad misilística iraní y que se había neutralizado. Irán lo negó. Ahora nos dicen que fue un ataque a objetivos nucleares iraníes. Pero lo que hoy estamos viendo es que esto sí que es un mensaje muy contradictorio para el mundo. ¿Saben por qué? Y tápense los ojos aquí si sufren de algún padecimiento mental, extremismo religioso, fanatismo, porque esto no les va a gustar a algunos. Es contradictorio porque mientras esta mañana nosotros hablábamos justo en esta mesita de cómo, según el propio The Times, Ucrania estaría construyendo una bomba nuclear y que Occidente no solamente lo tolera, sino que indirectamente lo patrocina bajo el argumento de que Ucrania necesita defenderse de Rusia y que en su desesperación se justificaría esto, no se está diciendo lo mismo cuando se trata de Irán. Ahora, no es solamente el impacto inmediato a este centro iraní supuestamente nuclear, Estamos hablando también de las repercusiones que esto va a tener a largo plazo por parte de Israel, porque las va a tener, miren. Vamos a darle contexto a esto, sobre todo al ataque de Telegram 2. Según varios reportes, y digo, lo podemos también confirmar con las imágenes, es un sitio muy pequeño, pero es extremadamente secreto según dentro del vasto complejo militar que está ahí en esta zona de Parchin. Es un lugar que ha sido señalado también repetidamente pues, por agencias internacionales de inteligencia estadounidense porque dicen que ese era un centro para las actividades nucleares clandestinas de Irán. Es lo que nos habían dicho. Incluso, pues esto ya
se había de alguna manera confirmado por otras fuentes que coincidían en esto. ¿Ok? Entonces, algo ocurría aquí, en este lugar. Y incluso también, que por cierto es algo que casi se me olvida decirles, pero lo estaba yo checando hace rato, hay una versión árabe que decía que dentro del propio gobierno iraní, un círculo muy reducido cerca del ayatolá eran los únicos que sabían lo que realmente pasaba en Telejan 2. Muy probablemente se desarrollaban armas nucleares. No sabemos si este ataque llegó a dar en el blanco, qué daño produjo, si lo devastó por completo o no, si lo tenían protegido o no. Pero miren, aquí hay algo que les decía que no les va a gustar a algunos, algo que no hay que pasar por alto. Ni siquiera el más fanático podría negar lo que les voy a decir porque tengo pruebas, fuentes, números, fechas, y hay que decirlo sin pelos en la lengua. Lo de Irán y su programa nuclear siempre ha estado en el ojo del huracán. Pero les quiero hacer una pregunta. ¿Israel? Mientras todos los reflectores de los medios tradicionales occidentales están apuntando sobre Irán, pues resulta que Israel lleva décadas acumulando plutonio como si fueran canicas. Están construyendo un arsenal nuclear que ya supera las 90 ojivas nucleares, y esto, amigos, según datos del propio Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, del CIPRI. No es algo que yo me invente. ¿Qué hace Estados Unidos contra eso? Se hace el ciego, se hace el sordo, se hace el mudo. Encubre todo con un descaro que da risa. Pero también, amigos, mucho coraje. ¿Por qué esta hipocresía? ¿Por qué el programa nuclear iraní es un peligro para el mundo, pero las armas nucleares de Israel son una bendición necesaria para la seguridad? Hay que hablar de algunos datos porque esto no es mi opinión, no es algo que yo me invente. Desde los años 50, con la ayuda de Washington y también de otros actores, también Francia está bien metidito aquí, Israel comenzó a desarrollar todo un programa nuclear en Dimona. Es una instalación que siempre ha sido un secreto a voces lo que hacen ahí. Incluso en 1986, Mordecai Vanunu, que es un técnico que trabajaba ahí, lo dijimos, ya hablamos más profundo de esto en otro podcast, pero recordemos que Mordecai le filtró al famoso medio The Sunday Times, imágenes y detalles de ese programa nuclear israelí desarrollado con la ayuda de Washington y de Francia. ¿Qué resultó de esto? Confirmó lo que todos ya sabíamos. ¿Quién va a dudar que Israel no tiene armas nucleares? Israel tiene armas nucleares y no son poquitas, No estamos hablando de la bomba rústica que quiere hacer Zelensky en Ucrania. Pero claro, ¿qué hizo Occidente aquí? ¿Qué hizo Estados Unidos? En lugar de abrir una investigación o de ponerle sanciones a Israel, pues no hizo nada. Absolutamente nada. Bueno, sí, ayudó a encubrirlo y financió esto también. Ahora, mientras Irán tiene que bailar al ritmo de la Agencia Internacional de Energía Atómica, la IAEA, y soportar las inspecciones constantes, Israel no es tocado ni con el pétalo de una rosa. Vaya, ni siquiera es parte del Tratado de No Proliferación Nuclear. No lo ha firmado el TNP. Es más, el único país en la región con armas nucleares operativas es Israel. Pero claro, eso parece no importarle a Occidente. Y la organización, la IAEA, pues no tiene acceso a Dimona, ni siquiera se los permiten. No hay inspecciones, no hay sanciones, no hay críticas. Es como si el programa nuclear israelí no existiera. ¿No parece una broma? ¿No parece una cachetada para todos los países que sí cumplen con las reglas? Vamos con más pruebas. En el 2021, un informe del mismo CIPRI también informó que Israel tenía material suficiente, fíjense esto, para producir entre 100 hasta 200 ojivas nucleares más. Y esto, amigos, nos dice pues que los enemigos de Occidente pues están en una situación de desventaja. Lo reconocen las mismas instituciones occidentales. Entonces, ¿por qué Estados Unidos
no pone la lupa ahí? ¿Por qué Israel no es inspeccionado? Pues muy sencillo. Porque es su aliado favorito en Medio Oriente. Y todo ese arsenal nuclear, que debería de ser motivo de preocupación global, lo vuelve intocable. Porque Washington lo blinda. Y no lo digo yo, lo confirman años de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Cada vez que se intenta siquiera discutir el tema, Estados Unidos lo bloquea. Como bloquea todas las sanciones de la ONU. Hace un rato, por cierto, la propia ONU dijo que lo que Israel estaba haciendo es lo mismo que hizo Hitler. ¿Qué hizo Hitler? Un genocidio. ¿Qué hizo? Una limpieza étnica, una pureza de raza. Vean lo que dice la ONU que está haciendo Israel. Y recuerden qué es lo que hizo Hitler, ¿eh? Los métodos de guerra de Israel en Gaza son propios de un genocidio, según un comité especial de la ONU, encargado de investigar las prácticas israelíes en el conflicto con Hamás en el enclave palestino. El documento, que será presentado el lunes en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, abarca desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 hasta julio de este año. El comité acusa a Israel de utilizar el hambre como método de guerra y de infligir un castigo colectivo a la población palestina de forma intencional, pese a los reiterados llamados de la ONU y eludiendo órdenes de la Corte Internacional de Justicia y las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En febrero de este año, las fuerzas israelíes habían utilizado más de 25.000 toneladas de explosivos en toda la franja de Gaza, el equivalente a 2 bombas nucleares, indica el informe. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el jueves que no está de acuerdo con la conclusión del informe. As it relates to the UN Commission, I've seen some of that reporting, and we've seen. En lo que se refiere a la Comisión de la ONU, he visto algunos de esos informes y hemos visto algunas expresiones que indican su creencia de que algunas de las acciones podrían constituir, según sus propias palabras, genocidio. No estamos en absoluto de acuerdo con ello. De nuevo, creemos que ese tipo de lenguaje y ese tipo de acusaciones son infundadas. Accusations are certainly unfounded. Por su parte, la organización Human Rights Watch aseguró en un informe divulgado el jueves que las repetidas órdenes israelíes de evacuación en Gaza constituyen un crimen de guerra de transferencia forzada y de limpieza étnica en partes del territorio palestino. El informe se basa en entrevistas con gazatíes desplazados, imágenes satelitales y reporteo público realizado hasta agosto de 2024. Israel rechazó las alegaciones de la ONG, afirmando que esta conclusión es totalmente falsa. Bueno, varias apreciaciones. Estoy leyendo aquí comentarios, amigos, pero ¿no es lo mismo? ¿Qué hizo Hitler? ¿Un genocidio? ¿Una limpieza étnica? ¿Qué dice hoy la ONU? ¿Qué es lo que está haciendo Israel? ¿Un genocidio? ¿Una limpieza étnica? ¿Usar el hambre como arma de guerra? ¿Qué dice Estados Unidos? No comparto la visión. No estoy de acuerdo. No es tan grave como parece. Y si fuera Rusia el acusado de esto en la ONU, ¿qué diría? ¿Diría lo mismo? ¿No creen que hay un doble rasero aquí exacerbado? ¿Fuera de control? Yo a veces cuando hablo de esto siento que estamos hablando de esos tiempos del Holocausto, con esa impotencia en donde un grupo de fanáticos extremistas de pureza racial o de ideologías extremas se cegaba ante las ideas de Hitler. Y miren, y con la ignorancia predominando, como aquí alguien que escribe, que tienen su logo ahí, por cierto, ¿no? Y se llama Misraim Escalante. Se ve que es antisemita este chabón. Si fuese Irán el que tiene las bombas atómicas, ya hubiera, no sabes ni escribir, no se escribe así, hubiera desaparecido a Israel. La ignorancia siempre es atrevida. Miren, sobre todo cuando es evidente que no sabe ni siquiera qué es semita para poder conjugar esto y decir que hay antisemitismo. Ya explicamos el otro día ampliamente que el semitismo son un conjunto de países que comparten las mismas lenguas y culturas. No es hablar de Israel. Entonces, cuando vemos esto e ignoramos que hay otros países que también son semitas, y que Palestina es uno de esos países semitas, pues estamos no solamente haciendo alarde de nuestra ignorancia, sino que también de alguna manera estamos cayendo en esas ideas de extremismo que nos cegan ante las acusaciones que hoy está haciendo la ONU, ante las acusaciones que hoy está haciendo también la Corte Penal Internacional y la comunidad entera.
y se está imponiendo la voluntad de unos cuantos para cegarnos en contra de acusaciones tan graves como limpieza étnica, pureza racial, genocidio, exterminio y el hambre como arma de guerra. Son palabras terribles, como para que alguien las ignore y salga detrás de un micrófono a decir no compartimos las palabras de la ONU. Pero sobre todo cuando esas palabras vienen del país más poderoso del mundo, amigos, o uno de los más poderosos, es peligroso. Porque lo mismo pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo tenía una venda en los ojos y entonces al que no adulaba o apoyaba las ideas extremistas de la Alemania de aquel entonces, lo desaparecían o lo bloqueaban. Miren, aquí viene lo más descarado. En el 2008, Wikileaks filtró cables diplomáticos que mostraban cómo Estados Unidos presionaba incluso a otros países para que no mencionaran nada acerca del arsenal nuclear que estaba construyendo Israel en reuniones internacionales. Fue parte de los pecados de Wikileaks. Y mientras nos hablan de justicia y de equilibrio, pues se dedican a encubrir un programa nuclear que opera fuera de todo control, fuera de toda regulación internacional. Y no solo eso, sino que también financian a Israel con más de 3.800 millones de dólares, para ser exactos, anuales en ayuda militar. Este año esa cifra ya lo superó en el primer trimestre. ¿Creen que con ese dinero no está Israel fortaleciendo su capacidad nuclear? Pues claro que sí. Y ojo, esto no es nuevo. Desde 1981, cuando Israel bombardeó el reactor nuclear iraquí en Osirak, se justificó también diciendo que prevenía una amenaza nuclear. El país que está desarrollando armas nucleares con total impunidad y con total oscuridad previene una amenaza nuclear. Lo mismo cuando atacaron instalaciones en Siria en el 2007. ¿Pero quién detiene a Israel de la proliferación de armas nucleares? Al contrario, Washington siempre está ahí, según los propios Wikileaks, para aplaudir sus acciones, para encubrir esto, mientras mantiene este discurso moralista contra otros países de la región. ¿Dónde está el acuerdo nuclear para Israel? No existe. ¿Por qué no existe? Porque no necesitan negociar cuando tienes a la potencia más grande del mundo cubriéndote las espaldas. Y cuando cualquier intento en el Consejo de Seguridad de la ONU te lo bloquean. Y aun cuando la ONU por mayoría aprueba que esto es un genocidio en toda regla, que esto es un exterminio étnico, que estamos hablando otra vez de cosas tan horrorosas como pureza racial y como el hambre como arma de guerra, el país más poderoso dice, no hombre, yo no creo que sea para tanto. Para mí no coincido. Entonces, siguiente pregunta. Y luego, las consecuencias de esto, amigos, porque el problema no se acaba aquí. El problema es que este doble rasero desestabiliza toda la región. Las armas nucleares son igual de desastrosas y no deberían de existir. Entonces, el hecho de que prolifere una ojiva nuclear más en este planeta, eso no tiene fronteras, eso no tiene país, eso debe de ser condenable aquí, en China, en Irán, en Israel, en todos lados. No nada más para unos y para otros dejarlos que proliferen más y más y más ojivas nucleares irresponsablemente. Los mismos países árabes, amigos, ya están viendo, pues con mucha razón, a Israel como una amenaza nuclear porque no se sabe, no hay control, no hay inspecciones y hay financiamiento y encubrimiento. Y entonces, por supuesto, que este doble rasero también de alguna manera anima a otros países de la región a comenzar a hacer bombas nucleares. Y este doble rasero de castigar a unos y apapachar a otros es un mal ejemplo para aplicar un criterio de no proliferación. Y esto es lo que está precisamente desatando una carrera armamentista silenciosa, y esa carrera es nuclear. Miren, Arabia Saudita, por ejemplo, ya ha dicho muchas veces como que le guiña el ojo a su propio programa nuclear, y antes ni siquiera se planteaba esto. ¿Y quién los va a culpar? Si a un ladito de ellos tienen a un país que ya tiene más de 90 ojivas nucleares, pero que tiene la capacidad de hacer 200 más si quiere. ¿Y quién nos dice que no las hizo ya? Si ningún organismo internacional los regula, ni los inspecciona, ni los cuestiona. Entonces, casi nadie puede tener armas nucleares sin consecuencias. ¿Por qué otros no pueden hacer lo mismo? Es lo que hoy seguramente se están planteando muchos en la región.
Y luego la propia historia que estamos viendo aquí con Washington, con las armas nucleares, que tampoco han firmado el Tratado de No Proliferación, que es el único país que las ha usado en contra de otros objetivos en el mundo, sobre todo en Japón, ya vimos, el único lugar donde se han usado en el mundo, Hiroshima y Nagasaki, y pues contra los civiles aquí, que además no fue un ataque selectivo, voló a todos los civiles de la zona. Y eso ya debería de ser suficiente para que Washington adoptara una postura, ya déjense más ética, sino que el mundo hubiese obligado a quitarle todas las ojivas nucleares para evitar que volviera a hacer lo mismo, porque si ya lo hizo una vez, ¿quién nos dice que no los va a hacer 2 veces? Es como si un alcohólico se rehabilita y el mundo dice, oye, como que el alcoholismo se está volviendo un problema. ¿Por qué no le damos el cuidado de nuestro alcohol al alcohólico retirado? Es peligroso. Entonces, en lugar de aprender de esa estrategia, pues ahora estamos viendo cómo se reparten certificados de amenazas nucleares según los Wikileaks, y a quienes no les caen bien, pues les cae la voladora, y a quienes sí son los apapachados, pues se ignora por completo a sus protegidos y no se les inspecciona. Y yo creo que aquí viene lo más cínico, porque en agosto del 2023, apenas hace unos meses, la misma administración de Biden vuelve a sancionar a Irán, por supuesto por su programa nuclear, mientras firmaba acuerdos históricos con Israel para modernizar a su ejército, incluyendo sistemas de defensa aérea diseñados, imagínense, para proteger su arsenal nuclear. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué estamos hablando? ¿Esto es seguridad global o es proteger aliados estratégicos? Amigos, es que es momento de poner las cartas sobre la mesa. Y si el argumento es que las armas nucleares son un peligro para la humanidad, pues entonces deberían de serlo en manos de cualquier país, no nada más de los que nos caen mal o de los que son aliados de Occidente, porque al final del día una bomba nuclear que se lance, lo mismo desde Dimona o desde Irán, va a causar una destrucción similar. Eso no va a respetar fronteras. Pero la diferencia, claro, es que Israel lo hace con la bendición de Occidente y bajo el silencio y la complicidad también de la comunidad internacional. Y si nos vamos, por ejemplo, a otros tipos de casos en donde vemos cómo no solamente son cómplices, sino que también se vuelven arquitectos de esta hipocresía, porque también de alguna forma estamos viendo cómo predican sobre un desarme nuclear, pero siguen modernizando su propio arsenal. Tiene bases nucleares repartidas por todo el mundo occidente, y eso, claro, le permite a sus aliados como Israel, pues que hagan lo que quieran. Y esto, amigos, no es estabilidad. Esto es un monopolio nuclear que está disfrazado de diplomacia. Ese es el peligro. Entonces, aquí no estamos hablando de que Irán debería tener armas nucleares. No. Estamos hablando de que ni Irán, ni Israel, ni Rusia, ni China, ni Washington deberían de tener armas nucleares. Ya son más que suficientes las armas que proliferan en el mundo como para que estemos permitiendo que se hagan más. Y claro, ¿por qué nadie habla del arsenal nuclear de Israel, por ejemplo? ¿Por qué no hay sanciones o inspecciones o debates al respecto? Pero ¿por qué los ojos se centran en Corea del Norte o en Irán cuando hay otros países que están fabricándolas en masa? Esto no solamente pone en riesgo, amigos, a la paz del mundo, en Medio Oriente. Esto se va a salir de control. Y el día, amigos, ni Dios lo quiera, ya de por sí, si en este momento se activara el MAD y alguien lanzara una bomba nuclear, ya de por sí en este momento la humanidad tiene demasiadas bombas nucleares como para que no quede un solo átomo del planeta Tierra. ¿De verdad necesitamos que ese hilo se truene por lo más delgado y darle a todos los países hilos por si un día los quieren jalar? Si ya en un principio sabíamos que los hilos los tenía Rusia y Estados Unidos, ¿por qué permitir que ahora también los tenga Irán, pero también Israel, pero también Corea del Norte, Afganistán, que Pakistán, que India, por supuesto? Amigos, yo creo que este doble rasero y esta hipocresía no debe de tolerarse más, porque no va a quedar ser vivo sobre la faz de la tierra para cuando este desastre suceda. Y bueno, pues si somos creyentes religiosos o los que sean, pues también tenemos que pensar que los que creen en una resurrección, no va a haber planeta en el que se pueda resucitar después de que todas estas armas nucleares
sean lanzadas. Y ahí no va a haber banderas, ni iraníes, ni israelíes, ni rusas, ni estadounidenses. Todos nos morimos y se acabó. Ese es el gran peligro de esto. Ese es el gran peligro de esto, amigos. La encuesta de la tarde. ¿Israel tiene derecho a atacar instalaciones nucleares en Irán? Las opciones son sí, por seguridad, no, es un acto de guerra o depende del contexto. Los invitamos a votar en la encuesta, pero sobre todo, amigos, de verdad, si algo puede abonar este podcast a nuestra pequeña comunidad, en términos de lo que representa la comunidad internacional o mundial, es que no se puede ser hipócrita con las armas nucleares. Yo entiendo que haya cierto doble rasero o que haya cierta hipocresía cuando se trata de gas o de petróleo o de litio. Pero jugar con armas nucleares así, que hoy por la mañana estuviéramos hablando de que Ucrania, según The Times, estaría creando una bomba nuclear y que por la tarde estemos hablando de este discurso para tontos de Israel ataca a Irán porque hay una amenaza nuclear y nadie se pregunta cuántas armas nucleares está haciendo Israel y por qué está acumulando tanto plutonio y que nos traguemos eso, amigos. No es para que nos pongamos ni del lado de Irán ni del lado de Israel, Es que los dos están igual, en grados. Uno tiene 90 ojivas. Dicen que el otro apenas está desarrollando la primera. Yo creo que ya tiene más de 10. Pero la cuestión aquí es que cualquier bomba nuclear mata. Y yo en lo particular soy alérgico a las bombas nucleares. Por eso creo que este tema es condenable, sobre todo cuando se nos vende esta falsa retórica y cuando hay un país que encubre a unos para que produzcan deliberadamente y en secreto ojivas nucleares al por mayor como si fueran canicas y se condena a otros. Ese es el gran problema. Los resultados de la encuesta, amigos. ¿Israel tiene derecho a atacar instalaciones nucleares en Irán? El 79% cree que no, que este es un acto de guerra. El 13% cree que sí por seguridad y el 8% cree que depende del contexto. Gracias por unirse a nuestro podcast y nos vemos en el siguiente.